Ahora sí, continuemos. Okay, entonces, luego que nosotros vemos estos conceptos de vectores, entonces nosotros entramos a otro concepto que llamamos el producto punto o producto cruz. Es decir, que si nosotros teníamos dos vectores, un vector A y un vector B, entonces queríamos hacer su producto punto o el producto escalar. ¿Por qué? Porque la multiplicación de estos dos vectores nos iba a dar un número. Entonces, supongamos que yo tuviera un vector A de la siguiente manera. Por ejemplo, vector A iba a ser igual. Podemos representarlo como lo vimos al inicio, ¿verdad? En forma de componente, por ejemplo, así, 2,3, pero también podemos representarlos como 2i más 3j. Esto en el caso de que tuviéramos vectores en el plano, ¿verdad? Si tuviéramos vector en espacio, entonces representarlo en el espacio, entonces le agregamos un 0k. ¿Por qué? Porque su componente en k es 0. Ahora, si tuviéramos un vector b de la siguiente manera, supongamos que fuera su componente 3, 2. Entonces, si yo quería hacer el producto punto de estos vectores, entonces, ¿cómo lo hacíamos? Nosotros, bueno, para hacerlo hay dos maneras. Lo podemos hacer de manera, vamos a hacerlo aquí abajo, de manera horizontal, pero también podemos hacerlo de manera vertical, que sería la forma más común de hacerlo en los libros. Es decir, yo tengo el vector, vamos a hacerlo en forma de vectores unitarios, 2i 3j, producto punto de 3i más 2j. Entonces, ¿cómo podemos, también esto lo podemos representar de una manera vertical? También podemos presentarlo así, pero ya en forma de componente, no incluyendo los vectores unitarios. Entonces, el producto punto, ¿qué es lo que hacemos? Pues multiplicamos de componente a componente, ya, x con x y los componentes y con componentes y. Entonces decíamos, ¿verdad? 2 por 3 más estos valores que están aquí, que serían 3 por 2, y entonces obteníamos un valor. Esto es lo que nosotros llamamos producto punto. Luego el otro concepto que nosotros veíamos es el producto cruz. O sea, en este caso podemos tener los mismos vectores, pero multiplicarlo la operación de una manera diferente. Con ambos vectores o ambos cálculos, ya sea con el producto punto y el producto cruz, nosotros podíamos encontrar el ángulo entre los vectores, ¿verdad? Utilizando la fórmula que nosotros aprendimos en clase. Ya, por ejemplo, nosotros conociendo el producto punto de los dos vectores, por ejemplo, a punto B, iba a ser igual al módulo de los dos vectores ya, el coseno del ángulo. Entonces nosotros así podemos encontrar el valor de un ángulo entre dos vectores. Pero también recuerden que nosotros hicimos estos ejercicios utilizando GeoGebra. Ya, bueno, tal vez pues hacemos uno. Entonces, el producto cruz, ¿que consiste? Yo tengo entonces dos vectores. Voy a escribirlo ahora en forma de componente. Tengo este vector 2,3 y 3,2. ¿Cómo lo resolvíamos el producto cruz? Pues escribíamos de esta manera. Primero escribíamos los vectores unitarios, luego ponemos los vectores
la componente vector A. En el caso, yo lo estoy poniendo con los vectores JK, ya para repasar también el concepto de que podemos hacerlo en vectores en el espacio, ¿verdad? Y luego tenemos aquí los componentes del vector B. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros para encontrar cada uno de los componentes? Pues si queremos encontrar el componente en Y, ocultábamos el componente, la primera fila y la primera columna. Entonces, y hacíamos lo siguiente: podemos hacerlo directo o podemos hacerlo paso a paso. ¿Qué valores son los que nos quedan? Puesto que están acá 3, 0 y 2 sobre 0. Esto nos sirve para ¿qué? Para encontrar la componente I, ¿verdad? Y aquí adelante va a ser un más, ¿verdad? Y después, ¿qué es lo que hacíamos? Multiplicábamos en cruz, por eso es que nosotros decíamos producto de cruz, 3 por 0 menos 0 por 2. Entonces lo hacíamos de la siguiente manera: 3 por 0 menos 0 por 2. Y ahí nosotros ya hemos obtenido un valor y ese va a ser el valor I. Si fuera la componente en J, el componente en J siempre va a haber un menos delante de la matriz. Entonces, para encontrar el componente J, ¿qué es lo que hacíamos? Pues ocultamos la primera fila y la segunda fila de componente en J, y solo nuevamente nos iba a quedar el componente en I y los componentes en K. Entonces iba a quedar de la siguiente manera: 2 sobre 3 y acá 0 sobre 0. Esta nos servía para encontrar el componente J, y luego pues resolvíamos y así encontramos el producto cruz. ¿Y qué cosa era el producto cruz? Era pues simplemente el resultado que nos daba era otro vector, pero ese vector iba a tener un ángulo de 90 grados con respecto a los otros vectores, ya, con respecto al vector A y con respecto al vector B. Entonces vamos a este era A y este es el vector B. También nosotros podíamos encontrar el ángulo entre estos dos vectores, parecido a como teníamos con el producto punto, ¿verdad? Solo que íbamos a ocupar seno de beta, seno del ángulo. Entonces, este vector rojo que estamos viendo aquí, que está a 90 grados, iba a representarnos, pues nos sirve de mucha utilidad a la hora de hacer cálculo en matemática y física. Y si este vector que estaba acá, la magnitud, la distancia de este vector, nos servía para encontrar el área de este paralelogramo que formaban los vectores A y B. Y si lo dividíamos entre 2, entonces encontrábamos el área de este triángulo. Es decir, la magnitud de este vector resultante, que le podemos decir C, vector C, y va a estar en ángulo de 90 grados, esos dos vectores, pues nos servía para encontrar el área. ¿Okay? Entonces, estos fueron los primeros conceptos que nosotros vimos, ¿verdad? Producto punto, producto cruz, ¿verdad? Para vectores escalares. Luego, ¿qué otro contenido comenzamos a ver? Pues lo que nosotros llamamos los campos vectoriales. Ya, esto de los vectores, nosotros lo estuvimos practicando en Toquera. No lo vamos a hacer porque ya nosotros lo hicimos varias veces en clase. Ya yo le enseñé, ¿verdad?, cómo encontrar el ángulo entre dos rectas o entre dos vectores. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Ustedes tenían que dibujar los vectores y luego a cada uno de los vectores teníamos que agregarle un comando, dibujarle un segmento, y después con el comando ángulo entonces encontrar el ángulo entre cada uno de esos vectores, ¿verdad? Entonces, ahí GeoGebra creo que también tiene la opción de hacer sumatoria de vectores, ¿verdad? Y también tiene la opción de hacer el producto punto, ¿verdad? Para cuando usted vaya a ayudarle a alguien, usted simplemente escribe los vectores con sus componentes, ¿verdad? Y le ponemos el producto punto, es simplemente el signo de multiplicación.
Si fuera un producto cruz, entonces hay un símbolo que está por acá, que es con una X dentro de un círculo. Es el símbolo para hacer el producto cruz, y entonces usted se puede hacer esos tipos de operaciones con este programa GeoGebra. Entonces, después que vimos todo ese concepto, nosotros entramos a otro concepto nuevo que llamamos los campos vectoriales. Y los campos vectoriales están compuestos de funciones vectoriales. Y eso es análogo a todo lo que estuvimos viendo al inicio. Por ejemplo, yo tengo dos funciones vectoriales. Tengo f va a ser igual, ¿verdad?, a 3i menos 5j. Esto lo estuvimos graficando en clase, y yo me recuerdo, no era diferente, no coincidía por como me representaba en la pizarra. Tal vez ustedes lo recuerdan con lo que nos decía el concepto. Por tanto, yo comencé a utilizar otro programa para dibujar funciones vectoriales, del cual yo he puesto el enlace en el campus. En el campus están muchos enlaces. Entonces, en ese enlace que vamos a estar viendo ahorita, ya lo vimos en clase la semana pasada, nos sirve para dibujar funciones vectoriales, nos sirve para jugar funciones escalares, curvas paramétricas, etc. Entonces, esto lo vamos a estar ocupando por lo menos 2 clases más, ese programa. Entonces, esta es una función vectorial que me representa un campo escalar. ¿Y qué cosas son campos escalares? Los campos escalares me representan el movimiento de un líquido, de un gas, de una onda campos magnéticos, campos eléctricos. También me puede servir para representar el movimiento de una tormenta, el movimiento del aire. Entonces tiene muchísimas aplicaciones prácticas si usted trabaja diseñando programas, simuladores, ¿verdad?, etcétera. Entonces, estas funciones que están acá, entonces me representan algo, ¿verdad? Me tienen que representar un fluido, un gas. Entonces, en el primer caso, en esta función que tengo aquí, yo tengo, ahora aquí me hizo falta algo, que son las variables. Vamos a dibujarlo por acá a la par. ¿Por qué? Porque las funciones vectoriales, ellas dependen normalmente de 2 o de 3 variables, depende si estamos dibujando en el espacio o dibujando en R3, en el plano o en el espacio. Entonces, en este caso, estas dos funciones que yo tengo de ejemplo, que son funciones vectoriales, y me representa un campo vectorial, dependen de 2 variables, que son las variables X y Y, como lo vemos acá. ¿Qué características tienen las funciones vectoriales? Que usted ingresa 2 valores, uno para X, otro para Y, o para Z, si fuera en el espacio, y ¿qué es lo que va a obtener? Va a obtener un vector. Eso es lo interesante de las funciones vectoriales y de los campos, ¿verdad?, que generan un campo vectorial. En clase nosotros una vez estuvimos dibujando, ¿verdad?, una función vectorial. Pero antes que eso, voy a explicar recordar que estos campos vectoriales o estas funciones vectoriales son análogos a los vectores escalares que nosotros estuvimos utilizando anteriormente. Por ejemplo, el primero es f de xy igual a 3i menos 5j, que están con sus componentes unitarios. Yo lo puedo representar también como 3 menos 5. Ahora, la otra función vectorial, que es x cuadrado menos y cuadrado y más 2xj, bueno, aquí me hizo falta una y. Aquí es 2xy, vamos a corregirlo. Aquí es 2xyj.
Entonces, esta función vectorial o este campo vectorial yo lo puedo también representar por sus componentes. En vez de tener así con vector unitario, yo lo puedo representar así con paréntesis x cuadrado menos y cuadrado, coma 2xy, 2xy. Entonces, cualquiera de las dos maneras, de las dos formas que están aquí representadas, pues me indican lo mismo, y yo a la hora que lo quiero graficar, pues me tiene que ser la misma gráfica. En el caso del primer campo vectorial que tenemos aquí, es como esto es parecido cuando nosotros dibujamos funciones. Si ustedes recuerdan, cuando hay unas funciones que nosotros describimos de esta manera, f de x igual a 5, que es lo mismo que tengamos y igual 5. Recordemos que f de x es lo mismo que digamos y, porque ¿qué quiere decir eso? Que el valor de todo este valor f de x depende del valor que adquiera y. Pero en este caso, como tenemos una función constante, es decir, y igual 5, a la hora que yo lo grafique, entonces yo tengo que ubicarme en el punto 5 en y. 2, 3, 4, 5. Y como es una función constante, quiere decir que lo que yo voy a obtener es una línea horizontal que basa sobre el punto 5. Es decir, no importa los valores que yo ponga en x, puede ser desde 0, desde 1 hasta el infinito positivo, ¿ya? O al infinito negativo. Entonces yo siempre voy a caer en el mismo punto, que es 5. Entonces, el campo vectorial primero que tenemos es parecido a esto. Es un campo vectorial que tiene valores constantes, que no importa qué valores pongamos para x o y, siempre el vector unitario va a ser el mismo, el vector que resulte. En cambio, el campo vectorial o la función vectorial que tengo aquí en el segundo, sí voy a tener valores diferentes. Si ustedes recuerdan que lo que hacíamos nosotros, hacíamos una tabla y poníamos valores para x y para y, y luego aquí vamos a obtener un vector, ya, un vector que dependía de los valores de x y de y. Supongamos que yo ponía, para caso de x, pongámosle un valor de 2 y para y un valor de 1. Entonces yo pongo 2 para x, 1 para y. Entonces, y esos valores yo los sustituyo aquí en esta ecuación, ¿verdad? Entonces 2, cuando x vale 2, sería 2 al cuadrado menos y equivale a 1 al cuadrado. Este sería para y. En este caso, en la componente j, x sería 2 y y sería 1. Entonces yo obtengo resultado. Yo resuelvo eso. 2 al cuadrado va a ser 4, menos 1 al cuadrado va a ser 1 cuadrado de 1, entonces sería 4 menos 1, va a ser 3. Entonces tengo 3 y en este caso sería 2 por 2, 4 por 1, 4. Entonces me va a dar 4j. Entonces el vector resultante que yo obtenía de todo esto iba a ser 3i más 4j. Y así yo puedo obtener una infinidad de puntos, de vectores, ingresando todos los puntos que yo quiera. Puede ser 2, 1, 3, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Y qué es lo que hacíamos con estos valores que estamos obteniendo aquí? Pues simplemente nosotros graficábamos, digamos, al plano cartesiano. Y entonces, ¿qué hacemos primero? Ubicamos el valor 2 para x, 1 para y. Entonces nos veníamos al plano cartesiano, escribíamos 2 para x y 1 para y. Entonces encontramos el punto inicial. Ustedes recuerdan cuando nosotros dibujamos vectores en escalares, ¿dónde era mi punto inicial de los vectores? Pues en el punto de origen, ya en el punto 0, 0. Aquí tenía x, aquí tenía y. Entonces el vector
iniciaba ahí y terminaba a un cierto punto, ¿verdad? El punto que yo estableciera. Pero en este caso, en los campos escalares, mi punto de inicio no va a ser el origen, sino el valor, el punto que yo estoy estableciendo, que en este caso yo dije que era 2, 1. 2 para X y 1 para Y. Entonces, este es mi punto de inicio. Entonces, ahora, ¿qué necesito yo saber? El vector que me resulta al sustituir esos valores en mi función original. Entonces, yo obtengo 3i más 4j. ¿Qué significa 3i más 4j? Entonces, que yo estoy en el punto 2, 1. Voy a dibujarlo. Este es el punto 2 para X, 1 para Y. Entonces, estoy en el punto 2, 1. Entonces, mi función, el vector que es originado es 3i más 4j. Entonces, significa que voy a mover 3 unidades a la derecha. 1, 2, 3. Quedaría en el punto 5. Vamos a ponerle aquí un color en 5. Y después me está diciendo que me tengo que mover 4 unidades en J, o sea, en positivo. Entonces me tenía que mover 4, 1, 2, 3, 4. Sería 2, 3, 4. Quedaría igual en el punto 5 casualmente. Entonces yo venía y unía estos puntos. Y ese punto que estaba ahí, donde yo iba a caer, aquí tenemos 5, ese va a ser el punto final de mi vector y mi punto inicial iba a ser donde estaba el origen, perdón, del vector, va a ser en el punto inicial. Y después yo dibujaba la flechita a mi vector. Entonces este vector que está aquí es 3i más 4j, ¿verdad? Pero su punto de origen es el punto 2, 1. Y así yo sucesivamente yo podía continuar dibujando vectores que de acuerdo al valor de la función que yo tenga, esa flechita pues iban a tener una dirección. Podría ser que toda la flechita, ¿verdad?, tuviera una misma dirección, diferentes magnitudes, ¿verdad? Una podía ser más grande que la otra. También podría suceder que en cierto punto esos vectores podían girar, ¿verdad?, hacia cualquier dirección. Y así yo iba dibujando un campo escalar. Pero recordemos que para dibujar un campo escalar, haciéndolo de esta manera manual, pues nunca terminaríamos de estar graficando. Entonces para eso nosotros nos apoyamos, ¿verdad?, con la tecnología, y para eso utilizamos este simulador. GeoGebra no nos sirve para hacer estos tipos de gráficas porque hay que programarlo, y el que yo he encontrado inicialmente no nos sirve para graficar campos vectoriales. Entonces, para graficar un campo vectorial en este programa, recuerden que el enlace está en la semana 8. Esta página se llama c3dlibretext.org. Entonces, para dibujar un campo vectorial, nosotros damos clic aquí, le dice seleccione uno, seleccionamos campo vectorial, y aquí nos aparece, ¿verdad?, donde podemos escribir los módulos, ¿verdad?, componente M, N y P. ¿Qué significa eso, M, N y P? Pues porque cuando nosotros escribimos, por ejemplo, un campo vectorial F, y supongamos que estamos trabajando en el espacio X, Y, Z, entonces nosotros lo podemos escribir de esta manera, PI, ¿verdad? Perdón, aquí es MI más NJ más P en K. Es decir, este NIP me representa una función, una función escalar, ya, puede ser XY, X cuadrado, puede ser 1, 3, ¿verdad? Entonces son funciones que son las que nosotros hemos trabajado de secundaria. Entonces, un campo escalar escrito o formado por componentes en X, Y, Z, nosotros lo podemos escribir de esta manera
sintetizado, ¿verdad? Esos son sus componentes. Por eso nos aparece por acá, ¿verdad? Los componentes M, N y P. Entonces, en el componente M, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a graficar la función que estaba haciendo yo ahorita de manera manual, que era x cuadrado menos y cuadrado en y más 2xy en j. Entonces simplemente escribimos aquí en n, se escriba x cuadrado. Si ustedes lo escriben en la computadora, para escribir este signo, que por ejemplo x, y para escribir este signo que va acá, que me indica que es el cuadrado, entonces usted aprieta la tecla al más 94, al 94, para ese símbolo. Si es en su celular, porque esto se puede hacer en su celular, lo puede hacer en su celular también, abrir este programa. Y como esto no hay Android, esta es una aplicación web, también aparece en su celular la opción de guardar este programa como un acceso directo, ¿no? Puede que usted intente hacer eso, guardarlo como un acceso directo. Entonces, en mi primer componente en M, que es lo que voy a escribir yo, x cuadrado menos, miren que yo escribo x cuadrado entre paréntesis, ¿verdad? Es lo correcto, porque si yo no escribo los paréntesis, se puede igual otra gráfica que yo no quiera. Entonces, yo por eso lo escribo en paréntesis. Es decir, vamos a hacerlo aquí, ampliarlo, para que ustedes lo vean. X al cuadrado menos y al cuadrado. Ya lo escribo entre paréntesis para que no me resulte otra cosa, ¿verdad? Esta viene de mi componente que tenía yo en la caso que está dibujando, que es x cuadrado menos y cuadrado, ¿verdad? Esto es en y, ¿verdad? Ahora, ¿cómo dibujo la otra componente? Entonces yo voy aquí en la componente en n, es 2x y aquí no voy a hacer nada más porque no están elevados al cuadrado ni otra cosa. Entonces, luego aquí de donde dice número de vectores, es simplemente lo que nos sirve es para aumentar o disminuir la densidad de la cantidad de vectores. Normalmente yo lo dejo entre 10 o 20. 10, pues escribe 10 y 10. Aquí en dirección 1, si escribo 2, me van a aparecer 2 capas de vectores. Si escribo 3 capas y así sucesivamente. Pero yo lo voy a dejar en 1. También aquí me están unas opciones para que yo lo pueda ver en 2D. Yo lo tengo aquí, dice restringir vista aquí dice restringir vista en 2D y usar color primario. Entonces yo aquí, aquí me hizo falta usar la misma longitud, una longitud fija para todos los vectores. Si yo no selecciono esto, se van a ver vectores mucho más grandes que los otros. ¿Por qué? Porque ahí están a su escala, pues real del tamaño de él. Pero yo le doy la opción que dice usar longitud fija para todos los vectores. Entonces ahí está mi campo escalar. Entonces la función que yo tenía al inicio, que me decía la función, ¿verdad?, de mi campo vectorial, f de xy va a ser igual a x cuadrado menos y cuadrado y, ¿verdad?, mi componente en y, más 2xy en j. Esta gráfica que está, esa función que está acá vectorial, representa esta gráfica que yo tengo aquí, que acabo de dibujar. ¿Okay? Esos vectores o esa gráfica me puede representar el movimiento de un fluido o de un gas, ¿verdad?, aire, cualquier cosa. Entonces, ¿y para qué? Bueno, como le decía al inicio, ¿para qué me sirven los campos vectoriales? Pues para esto, para graficar, representar movimiento de agua, de alguna tormenta, ¿verdad? La dirección del viento. Eso lo vemos ustedes, tal vez ustedes lo han visto ¿verdad?, cuando ven las noticias del tiempo. Entonces hay páginas donde me sale la dirección del viento, ¿verdad?, hacia dónde va. Entonces utilizan estos tipos de conceptos, de funciones vectoriales. Luego que nosotros vimos, ¿verdad?, aprendimos cómo graficar estas funciones vectoriales,
vimos el concepto de divergencia y rotacional. Vamos a escribir conceptos de divergencia y rotacional. Como sus palabras nos indican, ¿verdad? Divergencia y rotacional me están representando algo que está sucediendo dentro del campo vectorial. Cuando hablamos de rotacional, estamos hablando de girar, de rotar. Y cuando hablamos de divergencia, estamos hablando de ya sea alejarnos, acercarnos a un punto. Y la divergencia en la vida práctica normalmente lo que nos indica es para encontrar la densidad de algún fluido, ¿verdad? Si es más denso en cierto punto, menos denso, igual, ¿verdad? En los sólidos. La rotacional pues indica pues para ver el grado de giro que está causando el fluido en cierto punto. Usted puede graficar esto, ¿verdad? Esta gráfica en su celular o en la computadora, abriendo este programa. Ahora, la otra, entonces, esta es el campo vectorial, uno de los campos vectoriales que estamos dibujando. Ahora, voy a dibujar otro campo vectorial que me va a servir para otra explicación que tiene que ver con la divergencia con la rotacional. Voy a abrir aquí otra ventana para dibujar otro campo vectorial. El otro campo vectorial que yo tenía, que había dibujado, era el siguiente, ¿verdad? Normalmente los campos vectoriales, ¿verdad?, se representan de esta manera. Entonces, un campo vectorial de f, que y, donde, bueno, estaba representado de la siguiente manera, como 3i menos 5j. Entonces, este que está aquí es un campo vectorial, ¿verdad?, constante. Vamos a graficarlo. ¿Y cómo hacemos? Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos, dice, a seleccionar uno, campo vectorial. De ese componente m voy a poner 3 y el componente n voy a poner menos 5. Ya, eso es donde lo escribí aquí, ¿verdad? Recuerda que primero di la opción campo vectorial, me va a aparecer esto. Ahora, si yo quiero ocultar esta gráfica, yo le doy clic aquí. Hay un cuadrito, entonces yo le doy check ahí y ahí oculto o hago que aparezca mi campo vectorial. Voy a escribir en dirección en X 10, este es para determinar la densidad, la cantidad de vectores. Luego selecciono aquí, dice usar color primario constante. Estoy aquí, estoy por acá. Y luego restringir la vista a 2D para ver los 2D. Luego usar una longitud fija para todos los vectores y ya me aparece mi campo vectorial. Ese es un campo vectorial ya, definido como 3i menos 5j. Bueno, vamos a ver para qué nos sirve eso. Bueno, entonces yo tengo aquí mi campo vectorial y dentro de los campos vectoriales nosotros aprendemos un concepto que llamamos divergencia. Es decir, yo me ubico en un punto, ¿ya?, y voy a encontrar un valor. La divergencia está relacionada con el producto escalar y la causal rotacional está relacionado con el producto cruz. ¿Qué cosa es la divergencia? La divergencia consiste en hacer una multiplicación de producto puntos del vector nabla con mi función escalar vectorial o mi campo vectorial. El producto nabla, ¿cómo se escribe? El producto nabla es una especie de vector unitario, ¿verdad?, donde yo calculo las derivadas parciales de una función con respecto a y, con respecto a x, ¿verdad? Entonces aquí yo estoy escribiendo mi operador nabla. Entonces el operador nabla me indica que es un vector
¿verdad? Que tiene que ver con las derivadas parciales, ¿verdad? Acá, en cada componente, es decir, el primer componente, yo multiplico mi vector unitario con la derivada parcial en X, en el componente J lo multiplico por la derivada parcial en Y, y el componente K por la derivada parcial en Z. Ya, si estamos trabajando con tres dimensiones. Ahora, IF puede ser cualquier función. Ya, por ejemplo, la que estábamos utilizando previamente era el campo escalar en F, X, Y, Z. Estaba representado como X cuadrado menos Y cuadrado en Y, más, ¿verdad?, 2XY en J. Este es mi vector, mi función vectorial, que me representa un campo vectorial. Entonces, que el producto punto del vector nabla con mi función vectorial, que ¿cómo lo hago? Igual como nosotros hacíamos con los vectores escalares. Entonces, yo escribo mi vector nabla punto mi función o campo vectorial, y yo lo puedo escribir de manera horizontal o de manera vertical. O sea, mi vector nabla, ¿cómo le escribo? Derivada parcial con respecto en X, después derivada parcial con respecto a Y. Repito, ¿verdad? Esto lo puedo hacer así vertical o horizontal, pero siempre voy a multiplicar el componente en X con su componente en X del otro vector. Y así sucesivamente, componente en Y con el otro componente en Y. Este que está acá es mi vector nabla, operador nabla, perdón. Y luego aquí tengo mi otro vector que sería, esta es una función vectorial, como lo vimos, que se escribe en forma de vectores. Entonces, ¿cuál sería mi componente en X? Pues sería X cuadrado menos Y cuadrado. Mi componente en J, ¿cuál sería? 2XY. Ahora, esta función vectorial no tiene componente en K, por lo tanto yo lo puedo escribir así como 0K. Ya, es decir, en ese componente hacia acá es 0. Entonces yo aquí escribo 0. Y después realizo la operación, ¿verdad?, aplicando los conocimientos que yo tengo, usted tiene de derivadas, derivadas parciales, que lo miramos en el cuatrimestre anterior. Entonces usted viene, multiplica, ¿verdad?, componente en X, componente Y y componente en Z. Entonces, para hacer componente en X, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos la derivada parcial con respecto a X por la siguiente función. Nosotros lo hacíamos entre paréntesis, ¿verdad?, pero también lo podemos hacer de escribirlo de una sola vez. Por ejemplo, lo hacíamos así, para no causar mucho enredo, pero lo podemos escribir así, que es la manera, porque aparece en los libros: derivada parcial de la función X menos Y cuadrado con respecto a X. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Es pues calcular pues la derivada con respecto a X de esta función. En este caso, en X sería 2X, y en el caso de Y sería una constante, ¿verdad? La derivada parcial de esta constante con respecto a X va a ser 0. Y entonces, y así sucesivamente hacíamos, ¿verdad?, o hacemos con los siguientes vectores. Esto nos va a dar un valor en X, y ese valor que yo obtengo acá de vuelta, yo lo tengo que sumar al siguiente componente. ¿Y cuál es el siguiente componente que tenemos nosotros? Pues es la derivada parcial con respecto a Y de la función 2XY. Y entonces nosotros aquí sacamos la derivada con respecto a X, ¿verdad?, de esa función, perdón, de respecto a Y. Entonces la derivada, en caso de 2X, se transforma, 2X se transforma en una constante, y entonces solamente sacamos la derivada de Y. Entonces la derivada parcial con respecto a Y de Y va a ser 1.
Entonces en este caso nos va a quedar 2x y así yo voy a sumar, ¿verdad? En el siguiente caso, la componente en k, derivada parcial de z por 0, ya sabemos que nos va a dar 0. Entonces el producto o la divergencia, es decir, la divergencia es el producto cruz del operador nábula por la función, esa es la divergencia, nos va a ser igual a 2x más 2x. Entonces el total sería 4x. Entonces este es el valor, ¿verdad?, de la divergencia, 4x. Ahora, si aquí me hubiera dado 0, y dado la divergencia me ha dado 0, significa que mi campo vectorial es conservativo, lo explicamos la semana pasada. Cuando un campo vectorial es conservativo, pasa lo que pasó en este campo vectorial. Todas las flechitas, o todos los vectores siguen una misma dirección. Y yo quiero calcular, ¿verdad? Aquí abajo me sale la opción para encontrar la divergencia, la rotacional. Entonces yo selecciono la opción divergencia y doy clic acá. Podemos ver que la divergencia va a ser igual a 0, no importando en el punto que yo me encuentre. ¿Okay? Entonces siempre va a ser 0. Entonces aquí está mi campo que está aquí, es conservativo. ¿Por qué? Porque todo el fluido o lo que sea que esté representando van de manera paralela y entonces no se dirigen a un punto, es decir, no hay a un pozo, a una fuente, que es un concepto que aprendimos también. ¿Y eso dónde lo encontramos? Pues en el otro campo, en este otro campo. Que este fue el cálculo que hicimos ahorita. Este campo vectorial que está acá representa esta función que acabamos de calcular. Donde multiplicamos el vector nábula por la función y me da una divergencia de 4x. Si me hubiera dado 0, como le dije, hubiera sido parecido a un campo vectorial igual a este, pero como me da un resultado, un valor, entonces yo puedo sustituir esa x por cualquier valor de x, ¿verdad?, en el plano cartesiano. Y como lo vimos la semana pasada, la divergencia lo que me indica, si me da un valor positivo, significa que ese vector se está alejando de un punto, que se le llama, ¿verdad?, en cálculo se le llama una fuente. Cuando el vector se está alejando de un punto, significa que se está alejando de él, ¿verdad? Me da un signo positivo, significa que se está alejando de un punto, entonces es una fuente. Pero en caso contrario, yo me ubico en un punto que me da un valor negativo, como en este caso a mí la divergencia me da 4x, es decir que yo los valores en y y en k que le ponga, o sea, los valores en y y k que yo le ponga no va a causar ningún efecto. Puedo poner 3, 4, 5, 1 millón y no va a haber ninguna variación. ¿Por qué? Porque solamente está afectado por mi variable en x. En x sí, yo le puedo poner cualquier valor, 1, 2, 3, menos 4, menos 5. Y entonces, si yo le pusiera, pongámosle un valor de menos 1, entonces, ¿cuánto me va a hacer la divergencia? Me va a hacer de menos 4. Como me da un valor negativo, quiere decir que ese vector se está acercando a un punto que nosotros le llamamos pozo. Ya todos los vectores se están concentrando en un punto. Y aquí lo puedo ver, ¿verdad? Con este simulador, yo me ubico en el punto menos x, ¿verdad? Sería por acá. Entonces, y como ustedes pueden ver, yo me aproximo a un valor de 4. Va a ser que ahí lo tenemos. Si yo me pongo en el punto menos x, 0y, 0z, entonces yo obtengo una divergencia de menos 4. Eso es lo que me está representando, ¿verdad? El tamaño del vector, y como es negativo, significa que yo me estoy acercando, ¿verdad?, a un punto, ¿verdad?, de confluencia de los vectores. ¿Ya? Y así sucesivamente, donde yo me ubique, ¿verdad?, como este campo vectorial está girando, entonces y se están acercando a ciertos puntos de confluencia, entonces podemos encontrar divergencia de los puntos, ¿verdad? Entonces el valor que obtenemos nosotros es un valor de un vector, ¿verdad?
Entonces por eso es que yo le decía que esto también tiene que ver pues con los valores, tienen que ver pues en otras aplicaciones para encontrar la densidad de un fluido. Ahora, si en cálculo la rotacional, digámosle que usted está hace el producto cruz. El producto cruz, bueno, como ya estamos terminando, muchachos, vamos a hacerlo rápido. El producto cruz consistiría, si yo quiero hacer el producto cruz, o perdón, la rotacional, quiero calcular la rotacional de este vector. ¿Cómo lo escribimos? El operador nabla, ¿verdad? Este símbolo de cruz por el vector. ¿Y cómo calculamos? Es igual como cuando calculábamos, ¿verdad? El producto cruz en unos vectores escalares. Que nosotros primero escribíamos el vector IJK, los vectores unitarios. Después escribíamos los valores, los componentes del valor del operador nabla, que debería pasar con respecto a X, debería pasar con respecto a Z, y después abajo escribíamos los componentes de la función. El componente en Y es X cuadrado menos Y cuadrado. X cuadrado menos Y cuadrado, mi componente en J era 2XY, y mi componente en K era 0. Y aquí hacemos todo el procedimiento, ¿verdad? Que hacíamos con los vectores, ¿verdad? Ocultábamos la primera fila, la primera columna para encontrar la componente en J. Y después lo que hacemos, multiplicamos en cruz. En este caso, en el primer componente en Y, entonces teníamos que multiplicar la derivada parcial con respecto a Y por 0. Y aquí, lógicamente, nos tiene que dar 0. Menos la derivada parcial con respecto a Z por la función 2XY. Perdón, aquí era Z, derivada parcial con respecto a Z. Ahora, como aquí vemos que que esta función no tiene variable Z, sino XY, o sea, se convierte en una constante, entonces también nos va a dar 0. Y así sucesivamente nosotros continuamos haciendo para encontrar los componentes en Y, J y K, tal como lo hacíamos con los vectores escalares, solo que en este caso aplicamos derivadas parciales, ¿ya? Con respecto a X, Y o Z. Y al final ya tenemos que obtener un valor. Si al final, todos estos valores que nosotros, o sea, al final de esta operación, nosotros obtenemos un valor 0 en la rotacional, que es un producto cruz, que es un operador nabla por la función, entonces nos encontramos en un campo conservativo, igual que este. ¿Por qué? Porque aquí no hay el movimiento del fluido, el gas, lo que sea, en campo magnético, no me está induciendo ningún giro. Yo me ubico aquí en rotacional, aquí en la parte inferior izquierda, me va a aparecer un símbolo, ¿verdad? Como un sol, un punto con unas líneas rojas. Entonces no pasa nada. Pero si yo me voy al otro tipo de campo vectorial, y yo me ubico en rotacional, vamos a darnos cuenta que este punto está girando. Y eso se mira mejor en 3D. ¿Ya? Si a mí me da un valor, yo calculo la rotacional y pongámosle que yo encuentro, me da un valor 2XY. ¿Qué significa ese? Que si yo digo, yo lo sustituyo por valores en X y Z, yo voy a obtener bueno, y en este caso, jóvenes, igual que hacíamos en el producto vectorial, en vectores, nosotros recuerdan que nos va a dar otro vector, algo así, por ejemplo. Entonces me puede dar algo así. Entonces yo vengo y sustituyo todos esos valores y voy a obtener un número. Entonces, y ese número, ¿qué es lo que me va a representar? Esta flecha que está acá, miren, va una flecha que si me da positivo, quiere decir que va hacia arriba de las AZ, que esto es lo que yo les decía, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la regla de la mano derecha. Usted pone su dedo gordo hacia arriba y los otros dedos le van a indicar el giro, el sentido de giro de ese punto. Al contrario, si usted se ubica en un sector donde
esta ruedita está girando en contra del amanecer del reloj, por ejemplo aquí comienza a girar hacia la derecha y lo ponemos en la vista 3D, van a ver que nos va a dar un vector negativo, es decir, que va hacia la parte negativa de la eje Z. Entonces significa, bueno, aquí aplicamos la regla de la mano derecha, ponemos el dedo hacia abajo y los dedos nos van a indicar la dirección del punto que va hacia la izquierda. Entonces esta es la rotacional, el concepto de rotacional que estamos viendo, que si nosotros nos ubicamos en un punto nos va a dar un valor, y si ese valor es alto quiere decir que la rotacional ahí en ese punto es alto, pero si es bajo quiere decir que está rotando lento, de una manera lenta. Entonces, esto es este concepto de rotacional. Ahora el otro concepto que que le queda de tarea, jóvenes, que a estas funciones vectoriales que nosotros estamos estudiando le podemos sacar integrales y derivadas. Y esas integrales y derivadas son igual a los conceptos que hemos aprendido anteriormente en otros cálculos. Tal vez en la próxima clase vamos a repasar rápidamente sobre esos conceptos de derivadas e integrales a funciones vectoriales. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Entonces no vamos a por eso detenernos mucho en eso, porque vamos a dar tarea y unos videos para que ustedes los vean. Entonces ya la próxima semana vamos a hacer un repaso de esto, no sé si sea tal vez un ejercicio de esto, y ya entrar al concepto nuevo de esta semana que tiene que ver con integrales de líneas, que también tiene que ver con multiplicar funciones vectoriales, ¿verdad? Con otros tipos de operadores. Entonces, muchachos, ya estamos fuera de la hora, vamos a pasar la asistencia entonces para terminar, y también recuerden, no se pierdan la próxima clase, vamos a repasar ejercicios para el examen.